Un generador eléctrico es una máquina capaz de mantener una diferencia de cargas eléctricas entre dos puntos, transformando otras formas de energía en energía mecánica y posteriormente en una corriente alterna de electricidad. Esta corriente alterna puede ser convertida a una corriente directa. Los componentes de un generador desde el punto de vista mecánico son el estator, que es una armadura metálica en reposo recubierta por alambres de cobre que forman un circuito, y el rotor, que es un eje que rota dentro del estator impulsado por una turbina. Este rotor, en su parte más externa, tiene un electroimán alimentado por una corriente eléctrica pequeña. Para construir un generador eléctrico se utiliza el principio de inducción electromagnética descubierto por Michael Faraday en 1831 y que establece que si un motor eléctrico es movido a través de un campo magnético, se inducirá una corriente eléctrica que fluirá a través del conductor. Ahora bien, lo que permitió dar con el concepto de generador eléctrico tiene su base en el hecho de que una carga eléctrica en movimiento puede generar un campo magnético también que dos cuerpos con campo magnético interactúan entre sí, generando movimientos como en los motores eléctricos, y básicamente la electricidad se genera invirtiendo este proceso. Después de que Hans Christian Ørsted descubriera que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético, surgió la duda de que sí, un campo magnético puede generar una corriente eléctrica. Quien descubrió esto fue Michael Faraday, quien se dio cuenta que al realizar experimentos con un magneto sucedía un comportamiento muy extraño. Al introducir un imán dentro de una espiral de cobre, se producía una diferencia de voltaje y con la particularidad de que esta diferencia de voltaje, el sentido, depende de la dirección en la que se mueva el imán. Esto ayudaría a Faraday a darse cuenta o a enunciar lo que hoy conocemos como la ley de inducción electromagnética, la cual nos dice que la fuerza electromotriz generada depende del campo magnético respecto al tiempo, una variable respecto al tiempo, una tasa de cambio, una derivada. Más tarde, Heinrich Lenz haría su aporte a la ley de inducción electromagnética al descubrir que la polaridad de la fuerza electromotriz produce una corriente eléctrica cuyo campo magnético se opone al cambio que la genera. De allí es donde viene el menos que podemos apreciar en la fórmula. Cabe destacar que, por ejemplo, si el magneto se hubiese dejado estático dentro de la espiral de cobre, es decir, no hubiese movimiento alguno, la diferencia de voltaje hubiese sido cero, ya que la propia ley nos habla de una tasa de cambio respecto del tiempo. Otra observación muy importante es que a la hora de construir el generador eléctrico debe ser un diseño simple, de no agregar piezas muy complejas, de manera que no se pierda la energía que se está tratando de crear por la fricción que existe entre las piezas. Por último, el fenómeno inducción electromagnética es la producción de corriente eléctrica por un campo magnético variable con el tiempo. Es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz en un medio o un cuerpo expuesto a un campo magnético variable, o bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático. Es así que, cuando dicho cuerpo es un conductor, se produce una corriente inducida. Un dínamo es un ejemplo de inducción electromagnética. El dínamo consta de un imán permanente y próximo al campo magnético del imán, un bobinado. El bobinado está sometido al campo magnético del imán, y cuando el imán se mueve, y con él el campo magnético, se genera en la bobina corriente eléctrica debido a la inducción electromagnética.